Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de revoluciones como cada jueves. Sin embargo, pues es un día bastante especial porque hoy estamos cerrando la conmemoración especial del Día Internacional de la Cultura Científica, que justo se celebra el 28 de septiembre, donde se busca visibilizar diversos aspectos de la ciencia, ¿no? Nosotros como sociedad, pues apropiarnos de todos los conocimientos y diferentes saberes que se generan en los laboratorios, tanto nacionales como internacionales. Y para cerrar este ciclo tan importante, nuestro segundo año consecutivo en el que lo hacemos, tenemos un invitado súper especial al cual agradezco mucho que esté con nosotros en esta tarde. Él es el doctor Jorge Vidal Granier. Hola doctor, ¿cómo se encuentra? Hola Meli, gracias. No, el placer es mío. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Como vos dijiste, nosotros, bueno, dijiste internacional, pero en realidad yo soy mexicano, aunque estoy haciendo mis investigaciones actualmente en Estados Unidos, pero
Yo me formé, toda mi formación, toda mi educación se llevó a cabo en México, desde la educación primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, hasta el doctorado que lo hice en el CIMDESTAF, donde creo que vos estás haciendo tu doctorado, tus estudios de posgrado. Sí, Doc, pues por aquí andamos, qué lindo pues que esté que se haya fumado aquí y que esté haciendo su doctorado, bueno, su investigación en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues para comenzar con esta charla súper interesante, voy a leer un poquito de la semblanza que el doctor nos hizo favor de compartir. Y bueno, él es el doctor Jorge Vidal Granier, obtuvo el título de químico farmacobiólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año de 1999. Realizó la maestría en Ciencias en Microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias en Microbiología en el Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de la doctora Silvia Guiono Cerezo, graduándose en 2001. Continuó su formación académica con un doctorado en Biología Celular en el CIMBESTAF, donde trabajó bajo la tutoría del profesor Fernando Navarro García, obteniendo el grado en 2006. Tras completar su doctorado, el Dr. Vidal llevó a cabo una estancia postdoctoral en genética bacteriana en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, de un periodo del 2006 a 2009, en el laboratorio del profesor Bruce McLean. Además, al finalizar su formación postdoctoral, fue reclutado como profesor asistente en la Escuela Rollins de Salud Pública en la Universidad de Emory en 2009, donde posteriormente ascendió a profesor invitado. Además, durante su estancia en Atlanta, también colaboró como científico invitado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o por sus siglas en inglés CDC, de Estados Unidos. Actualmente, el Dr. Vidal es profesor en el Departamento de Biología Celular y Molecular de la Escuela de Medicina en la Universidad de Mississippi, donde funge como director asociado del Centro de Investigaciones Inmunológicas y Microbiológicas, y también es presidente electo de la American Society for Microbiology. Su investigación se centra en la epidemiología molecular de patógenos bacterianos respiratorios, los mecanismos moleculares de patogénesis y la importante resistencia a antibióticos. A lo largo de toda su carrera científica, el Dr. Vidal ha publicado más de 100 artículos científicos y ha recibido financiamiento por un monto cercano a los 200 millones de pesos de diversas agencias, incluyendo los Institutos Nacionales de Salud, el NIH, de Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates y Pfizer. Pues doctor, su currículum es bastante extenso y pues nosotros ya estamos ansiosos de poder escuchar este tema tan apasionante. Gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente y por la oportunidad de expresar y mostrar algunas de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio en el foro de ustedes. Entonces, déjame, no estoy seguro qué hacer. ¿Ves? Se están viendo la diapositiva, pero yo creo que me tengo que cambiar. Sí, sí la estamos viendo. Ok, pero yo necesito cambiarme a la... Déjame ver si la puedo pasar. No. Sí, doctor. Right. Dame un segundo. Sí, no se preocupe, nosotros aquí estamos esperando cualquier situación. Okay, se sigue viendo la diapositiva y además ya ves el cursor que se está moviendo, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Ok, como me cambié de pantalla, yo no te puedo ver, así que si necesitas decirme algo, vas a tener que hablar porque no puedo ver. Sí, no puedo ver claro que sí, Doc, no se preocupe. Ok, bueno, como decía, bueno, me empiezo entonces. Yo les voy a platicar algunas de las cosas que hacemos en mi laboratorio en el Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Médico de la Universidad de Mississippi, a donde estoy actualmente después de estar algunos años en Atlanta y en Pittsburgh. Nosotros trabajamos principalmente con la bacteria Streptococcus pneumoniae y vamos a ver aquí en este video, que espero que se pase y no se pasó. En este video, all right. Hoy parece que no se está reproduciendo el videíto. Oh, aquí está. Ah, sí, ya. Ok, es de hecho parte de lo que voy a mostrar es
es una manipulación a nivel molecular que existe de las bacterias. Estamos hablando de, como vamos a ver las siguientes diapositivas, una de las bacterias más mortales que hay. La vemos en azul aquí. Además les voy a guiar. La mayor parte de las diapositivas, bueno, no la mayor parte, algunas de las diapositivas van a tener tinciones y van a ver los colores. En este caso, por ejemplo, la membrana de la célula está en rojo, el DNA en azul, y puede ser el DNA de la célula o el DNA de las bacterias. Y en algunas ocasiones vamos a ver verde la cápsula de Streptococcus pneumoniae. Lo único que quiero mostrar y apuntar aquí es cómo dentro de unos minutos de infección la bacteria juega con la célula, la hace hacer cosas que normalmente ellas no hacen o las células están quiescentes. Pero una vez que entran en contacto con la infección, empiezan una serie de cambios y por eso se llama metabolic reprogramming, la reprograma a la célula para que hagan lo que ellas necesitan. Y ya veremos qué es lo que ellas, y estoy hablando de las bacterias, ya veremos qué es lo que ellas necesitan. Antes de empezar, a mí me gusta mucho, porque además al final acabamos corriendo, mostrar a las personas que hicieron todo este trabajo y además quienes nos financiaron, ¿no? Principalmente todos estos estudios han sido financiados por el NIH, o National Institute of Health de los Estados Unidos. Los últimos 4 o 5 años hemos tenido financiamiento por casi $4 millones, si no es que más, cerca de unos 80 millones de pesos en varias modalidades, un R21. La Fulbright Program nos permitió traer a una persona, un postdoc, que los vamos a ver en un momento, Babek de Europa, y hemos tenido otros grants. Mi laboratorio está enlistado aquí, pero en realidad las personas que en su momento, cuando estaba pasando todas estas investigaciones, todo esto ya está publicado o está a punto de ser publicado, estaban, porque ha cambiado dramáticamente. Y en realidad lo que les voy a mostrar son los estudios de un estudiante de doctorado que ya se graduó el año pasado, Enes Kasny, ayudado por Anita, que trabaja con nosotros y todavía sigue en el laboratorio. Y como les decía, el postdoc, que es Babek Alibayot, que ya terminó su postdoc, que se fue de regreso a Europa y él trabaja en una universidad allá como profesor asistente, que el profesor asistente es el equivalente a SNI 1 en México. Es un profesor, pero es SNI 1, ¿no? Hay varias categorías. En fin, que les decía hace un momento, nosotros estudiamos a la bacteria conocida como Streptococcus pneumoniae o el neumococcus. Tenemos varios problemas con ellas. Uno de los principales es que lo lleva en la nasofaringe el 90% de los niños en países en vías de desarrollo como en México. O sea, si ustedes van a un kindergarten, 9 de cada 10 niños van a tener esta bacteria en la nasofaringe, en las vías respiratorias aéreas superiores, sin tener nada que ver con enfermedad. Eso es muy importante porque le da mucho miedo a los clínicos diagnosticar o identificar Streptococcus pneumoniae en la nasofaringe. No pasa absolutamente nada en niños sanos. Sin embargo, causa más de 15 millones de casos a nivel mundial de enfermedad neumocócica en niñas menores de 5 años y mata en un porcentaje estimado de 1 millón de personas al año. Entonces, yo soy originario de Tabasco y representaría a toda la población de la capital, que es Villahermosa, en un solo año. Entonces, para que vean la magnitud del problema que tenemos, a pesar de que tenemos vacunas y tenemos antibióticos para todas estas enfermedades infecciosas, sobre todo para la neumonía neumocócica, sigue matando muchísimas personas y es por lo cual nosotros hacemos estas investigaciones. Entonces aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, tengo la colonización nasofaringe, que es muy importante. Si no hay colonización, no hay enfermedad. Mi laboratorio también estudia la colonización. Y la neumonía, que se ha agravado en los últimos años por la gran resistencia a antibióticos que hemos estado viendo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de China, un estudio que publicamos hace un par de años, 3 años ya, con investigadores en China. En realidad, este es mi postdoc, fue mi postdoc, la doctora Hu, regresó a China y ahora es profesora en China. Hicimos un estudio juntos. Vemos alarmantemente que el 94%, o sea, casi 9 de cada 10 cepas aisladas de enfermedad neumocócica son resistentes a macrólidos.
Es importante, macrólidos incluye eritromicina, citromicina y otros macrólidos de importancia médica, que en países como China o en Europa e incluso en Estados Unidos son de las primeras líneas de first line antibiotic, quiere decir que es el antibiótico, este antibiótico se lo lleva a la persona a su casa cuando tiene una enfermedad neumocócica, ¿no? Entonces podemos ver en realidad la gravedad del asunto, porque más del 94% de las cepas son resistentes. Vamos a entrar en materia. Esta es la neumonía neumocócica, es la más importante. A nivel epidemiológico no hay nada más importante que causa Streptococcus pneumoniae como la neumonía, y lo digo por la mortalidad, ¿no? La mortalidad es la más alta mortalidad que vemos es en neumonías, y ocurre, como vemos en la diapositiva, de entre las 24 y las 48 horas. Me gusta mucho esta diapositiva porque con esto les indico que solamente tenemos 48 horas, un periodo de 48 horas para actuar, para diagnosticar, para dar un antibiótico efectivo, etcétera, etcétera, antes de que el paciente se muere. Que pasa de un pulmón rosadito, como lo vemos aquí, que es donde nosotros respiramos, a un pulmón hemorrágico, como en este caso. ¿Ya? No es compatible con la vida. Y nosotros en el laboratorio tenemos un modelo animal que reproduce perfectamente todas esas patologías que se llaman neumonía lobar, porque ocurre en uno de los lóbulos, ¿no? Entonces, después de que infectamos ese animalito 24 horas con una cepa de las virulentas de Streptococcus pneumoniae, vemos claramente la neumonía lobar, la hemorragia que existe en el pulmón, está destruido, todo, hay citotoxicidad, etcétera, etcétera, bueno, incompatible con la vida para no hacerla más cansada. Les voy a decir, antes de que llegue aquí, debería de indicar que esta nos llamó muchísimo la atención, esta hemorragia. Antes de que nosotros empezáramos a hacer estudios, nadie se había preocupado por la hemorragia. ¿Por qué lo hicimos nosotros? Porque si un animal llega a este punto específico donde tiene este nivel de severidad, ni con el mejor de los antibióticos la persona se va a salvar. Entonces decidimos nosotros investigar todos estos componentes de la hemorragia para ver si podemos ayudar a la sobrevida de los pacientes cuando están en esta severidad. Y esa hemorragia es la mayor parte de la hemorragia, y todos estos pigmentos que vemos en los pulmones ocurren a través de la liberación de hemoglobina por parte de los eritrocitos que existen en algo que se llama la red capilar alveolar en los alveolos, valga la redundancia. Entonces, esta hemoglobina, cuando nosotros empezamos a estudiarlas en el laboratorio, y esta es una diapositiva que ilustra algunos de nuestros programas de investigación en el laboratorio, nos preguntamos qué pasa cuando el neumococcus está en presencia de esta hemoglobina, como sucede en la vida real. Y lo que descubrimos, y vamos a ir viendo algunos de los detalles, es que el neumococcus produce peróxido de hidrógeno, y lo vamos a ver de qué reacciones se produce. Oxida esta hemoglobina y causa daños a nivel pulmonar, porque la hemoglobina y todos los productos de la oxidación de la hemoglobina, o algunos de ellos, causan daño citotóxico pulmonar. Eso es lo más importante, y hasta ahí nos vamos a quedar, porque obviamente esta línea de investigación es mucho más amplia e incluye daño citotóxico que existe al mismo neumococos o la adquisición de nutrientes que no vamos a ver el día de hoy. ¿De dónde sale el peróxido de hidrógeno? Bueno, sale de la glucólisis, y como todos ustedes saben, probablemente mejor que yo, la glucólisis de una molécula glucosa de 6 carbonos se produce una molécula de 3 carbonos, que es el piruvato. Y neumococos tiene una enzima conocida como SPXB o XPXB, que convierte el piruvato a acetylfosfate, y eso requiere oxígeno, y al requerir oxígeno produce peróxido de hidrógeno. Ahora, este acetylfosfato o acetilfosfato se convierte en acetato, y aquí es donde ellos producen ATP. De manera que el neumococos produce ATP a través de esta reacción. Ellos no tienen cadena respiratoria, va a ser muy importante para lo que veamos más adelante. No tiene ciclo de Krebs, no tiene ninguna de las proteínas de la cadena respiratoria, lo cual nos llamó mucho la atención, y de hecho de eso es lo que les voy a hablar hoy, de todo lo que no está aquí en neumococos. Pero bueno, ellos producen muchísima hydrogen peroxide o peróxido de hidrógeno a través de esta reacción porque requieren energía. Cuando no hay oxígeno, el piruvato se convierte en lactato por el lactato de hydrogenase, y cuando el oxígeno se restaura, como en el caso de los pulmones, ese lactato regresa al piruvato a través de LCTO
o LCTO, lactato oxidasa, y también produce peróxido de hidrógeno. De manera que hay dos enzimas que producen peróxido de hidrógeno como byproduct en el metabolismo de neumococos, y nosotros hacemos mutantes en estas enzimas para hacer a la bacteria, para disminuir la cantidad de peróxido de hidrógeno que hay, ¿no? Entonces, en esta gráfica yo lo que estoy mostrando es una bacteria típica que le llamamos Tiger4 y produce casi 600 micromoles de peróxido de hidrógeno. En cambio, la mutante produce undetectable levels, o sea, niveles muy, muy bajos, menos de 1 micromolar de peróxido de hidrógeno. Hemos complementado y bueno, esa complementación lleva otra vez a las mismas cantidades o cantidades similares de peróxido de hidrógeno. La otra proteína que veíamos se llama hemoglobina, y nada más la muestro aquí rápido porque va a ser parte de va a ser un componente importante de la segunda parte, y realmente no la hemoglobina, que es una proteína polipeptídica, 4 polipéptidos, 2 alfa, 2 betas, y lo más importante es que tiene adentro de la proteína, lleva los grupos hemos, y el grupo hemo lleva anclado un hierro, y ese hierro lleva el oxígeno, que es el que usamos nosotros para respirar. Entonces, yéndonos a nivel molecular, sabemos que estos, ¿no?, y los bioquímicos lo saben perfectamente, que estos grupos hemos que tienen oxígeno son fácilmente oxidables, y que neumococos tiene un componente metabólico que es un oxidante como el peróxido de hidrógeno. Basado en todo esto, nosotros la primera pregunta que tuvimos en el laboratorio, entonces recuerden, en el animal hay infección, tiene que haber metabolismo, la bacteria tiene que metabolizar, tiene que producir ATP para todos sus requerimientos metabólicos. Hay hemoglobina ahí y tenemos un oxidante y una molécula altamente oxidable en ese ambiente. Entonces, uno de los ya ahora viejos experimentos que propusimos fue el siguiente. Nosotros agarramos un caldo de cultivos y le agregamos hemoglobina y lo inoculamos con Streptococcus pneumoniae por diversos tiempos. Al terminar de ese fue un time course study. Al terminar el tiempo nos llevamos ese sobrenadante al espectroscopio, y el espectroscopio nos indicó que la mutante que no produce peróxido de hidrógeno, que absorbe hemoglobina oxigenada al 415 nanómetros, cambiaba el pico que se llama el Sorey Peak de 415 de la hemoglobina oxigenada a solamente 405. Y este cambio ocurre dentro de los primeros 30 minutos de infección y trae muchas connotaciones. La primera es que es una bacteria que le quita el oxígeno muy fácilmente a la hemoglobina. La puede cambiar del 415 al 5 muy rápidamente, y lo vimos cuando fuimos a investigar o observar las cadenas alfa y betas, que están representadas aquí como estas dos bunny ears o dos orejas de conejo. Estas son las alfa y estas son las beta. Cuando están oxigenadas forman estos picos a esta wavelength, y cuando están desoxigenadas, bueno, obviamente está flat. Entonces, en este punto en el tiempo, y eso ya tiene 5 o 6 años, nosotros descubrimos, de las primeras observaciones de 2020, descubrimos que Pneumococcus oxida muy fácilmente hemoglobina. Y voy a repetir porque va a ser importante más adelante. La hemoglobina tiene un grupo M o hemo, y ese grupo M tiene un átomo de hierro que es importante para todas estas reacciones. Entonces, bueno, lo vemos claramente, la methemoglobina la vemos claramente cuando hacemos un cultivo en agar-sangre, ¿no? Lo dijo Nelly en la introducción. Yo me formé en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y ahí estamos acostumbrados a ver los cultivos bacterianos en la placa. Y una de las cosas que observábamos es que la mutante no tenía la hemólisis alfa, que sí lo tenía la cepa wild type. Y la cepa que hicimos una mutación en una hemolicina muy importante y famosa en el neumococo, seguía produciendo esa hemólisis alfa. En pocas palabras, lo que descubrimos antes de que empezáramos nuestras investigaciones en patogénesis es algo muy importante para la clasificación de bacterias, y es que todas las bacterias que están clasificadas como alfa hemolíticas, todas ellas tienen que producir peróxido de hidrógeno, y la alfa hemólisis no es hemólisis,
sino una reacción bioquímica que cambia la hemoglobina de oxigenada a deoxigenada o no oxigenada, y esta se conoce como metahemoglobina. En términos coloquiales, ninguna de las bacterias que producen hemólisis alfa hemoliza los eritrocitos, pero cambia la estructura de la hemoglobina y nosotros vemos ese cambio como un color verde en la placa de cultivo bacteriano. Entonces, en realidad, ya cuando seguimos al área de patogénesis, lo que nosotros nos preguntamos era si estas reacciones de oxidación contribuían a la patofisiología, y hemos publicado desde ese entonces como 5 o 6 artículos relacionados a la hemoglobina. No se los voy a mostrar hoy les voy a mostrar un artículo nuevo, de hecho que estamos esperando respuesta de Enbio. Pero sí les voy a mostrar un preámbulo que acaba de salir publicado ahorita en Emerging Microbes and Infection. En este artículo nos preguntamos, como decía en la diapositiva anterior, si tenía algo que ver en la patofisiología. Y para ello usamos un modelo animal, el que les mostré anteriormente, en donde inoculamos a las bacterias directamente en los pulmones. Las bacterias tienen que estar encapsuladas, porque no los comenté, pero la cápsula es uno de los factores de virulencia más importantes. Nosotros checamos que todas las bacterias que les metemos a los animales en el pulmón estén encapsuladas. Las podemos contar una y cada una de ellas, si están o no están encapsuladas, con diversos algoritmos microscópicos, con microscopía confocal y algunos softwares que nos pueden decir cada una de ellas. Por ejemplo, esto es azul, DNA, como les platicaba al principio, y podemos ver si cada una de estas bacterias están encapsuladas cuando teñimos a la cápsula. Entonces, no voy a abundar más en esto está en el artículo de investigación, pero podemos cuantificar todo este encapsulamiento y asegurarnos que ellas están o no están encapsuladas. Lo que sí hicimos fue metérselas a los animales. Estos son ratones, grupos de 10 ratones, aunque hemos probado probablemente 25 con cada una de estas cepas. Y lo que vemos aquí, sigan a la wild type, que es en los círculos. A los 4 días, todos los animales, 25 o 30 animales que infectan uno con la wild type, mueren de la infección neumocócica, ¿no? Lo que habla de una infección bastante grave, ¿no? En un modelo animal como este. La mutante, que no produce nada de peróxido, que vemos aquí, le podemos meter hasta 10 a la 9, 1 billón de bacterias y 1 billón de los de verdad, no de los de Peña Nieto. Le metemos 1 billón de bacterias y miren nada más, no pasa absolutamente nada. Cuando 10 a la 7, 10 millones de bacterias las matan, ya sea con la wild type o la que produce peróxido de hidrógeno, porque se la regresamos en una parte diferente en el cromosoma. Así que es importante la producción de peróxido de hidrógeno por alguna manera, y a eso nos dedicamos, hemos estado dedicando los últimos años a descubrir, a identificar todas estas vías y por qué está sucediendo. Lo que ven del lado derecho de su pantalla es un pulmón normal, es una sección histológica de un pulmón. Aquí vemos claramente los bronquiolos. El bronquiolo es ese tubo hueco que lleva el aire desde nuestra nariz, pasando por la tráquea, llega a los bronquios y luego llega hasta abajo a los bronquiolos. O sea, esto que ven aquí que está hueco es donde llega el aire. Y por aquí se disipa. Alrededor tenemos a los alveolos. Es el tejido alveolar, y podemos incluso ver a los eritrocitos en rojo, que es lo que les decía, la red capilar alveolar que existe, y es donde existe el intercambio del CO2 que traen las venas por el oxígeno que entra por los pulmones a través de los bronquiolos. Y lo que vemos aquí son las venas o las arterias. En este caso es una arteria, y está claramente representada porque aquí en rojo vamos a ver a los eritrocitos teñidos. Entonces es muy fácil diferenciar todas estas estructuras pulmonares. Primero, los bronquiolos es un tejido pseudoestratificado, columnar, etcétera, etcétera. Vemos a la membrana teñida en verde. Y en el caso de las venas y las arterias, hay muy poca membrana que contenga lo que usamos para teñir aquí, que en realidad es acetylglucosamina y ácido ciálico. Entonces, con una simple tinción, nosotros a nivel estructural podemos decir quién es un bronquiolo, que además está hueco, y quién es una vena o una arteria. Y todo lo demás es alveolo, así que es muy, muy sencillo diferenciar las diversas partes.
Entonces lo que hicimos fue que agarramos estos animales infectados y los teñimos. Ahora teñimos la cápsula de neumococos y fuimos a ver qué estaba pasando. No fue una sorpresa ver, en verde está la cápsula de neumococos, ver que el neumococcus estaba por todos lados, invade casi todo el pulmón, ¿no? Esta es una arteria de las principales en el pulmón y todo lo demás es el tejido alveolar. Vemos claramente con una tinción de membrana abundante los bronquiolos y además la morfología, y un bronquiolo más pequeño, y este es un bronquio. Lo que sí vimos en este artículo que publicamos hace muy poco, o más bien lo que no vimos, es que los bronquiolos en esta parte de aquí, que lo voy a amplificar en un segundo, es que la tinción verde de la cápsula estaba en todo el pulmón, excepto en el área de los bronquios. Eso fue bastante interesante. Se los dije, y si no se los dije, se los recuerdo. La cápsula es lo que mata a las personas. La vacuna neumocócica está diseñada para hacer blanco en la cápsula. ¿Qué quiere decir? Todas las vacunas, depende de la cual usen. En México usan la vacuna número 13. Tiene 13 tipos capsulares de neumococos, los más importantes a nivel epidemiológico, pero el antígeno es la cápsula. Así que el no encontrar la cápsula en los bronquiolos fue, además de interesante, importante para la patogénesis y para las interventions, como el hecho de las vacunas. Entonces hicimos un zoom in, nos fuimos adentro de esa zona que yo les marqué. Efectivamente no hay bacterias encapsuladas dentro del bronquiolo. Fue una gran sorpresa ver que las bacterias que veíamos en el lumen, o sea, en el espacio aéreo donde viene el aire, no tienen cápsula, y que las que estaban en el área alveolar sí la tienen. Y ahorita explicaré. Dentro de todos estos estudios nosotros hemos diseñado algoritmos bioinformáticos y con un software que usamos en el laboratorio para disectar o separar cada uno de los componentes del tejido del pulmón. Por ejemplo, podemos separar claramente aquí los bronquiolos, no hay nada absolutamente en el lumen y en la parte de arriba, y vemos claramente que dentro del bronquiolo no hay absolutamente o casi muy pocas bacterias encapsuladas, y sí muchas bacterias, porque lo vemos con la tinción del DNA. Y cuando abrimos los canales hacia arriba donde están los alveolos, bueno, la mayor parte de las bacterias, o en realidad lo cuantificamos y es el 50% de las bacterias, se regresan al fenotipo capsular y a ese fenotipo que va a matar a las personas, porque estas cosas se le pasan al torrente circulatorio y se albergan en diversos órganos y matan a la gente, ¿no? Eso es lo que realmente pasa a nivel de fisiopatología. En fin, que una de las cosas que nos llama mucho la atención es que estamos tiñendo el DNA con azul y no había ningún DNA de las células, ni de las alveolos, ni de los bronquiolos. Entonces tuvimos que ir a los cortes histológicos para asegurarnos de que lo que estábamos viendo aquí fuera real. Y es tan fuerte, es tan severa la infección neumocócica que causa una destrucción prácticamente del tejido, del tejido pulmonar, donde solamente podemos ver a las bacterias en ese tejido y las células están completamente muertas. Y aquí es donde empezamos el reprogramming de mi plática. Una de muchas de las preguntas que tenemos dentro de estos estudios es ¿cómo se lleva a cabo esta muerte celular? Porque es tan eficiente que sucede entre las primeras 24 y 48 horas. Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología y de patogénesis bacteriana, más bien de biología celular, uno de los mecanismos más importantes de muerte celular se conoce como, se llama apoptosis. Y dentro de ese mecanismo hay una proteína clave, o más bien una molécula clave, que se llama citocromo C. Entonces, nosotros andamos buscando y lo seguimos buscando porque no lo hemos encontrado. Andamos buscando el mecanismo que llega a esa muerte celular.
Y nos encontramos con apoptosis y luego nos encontramos con citocromo C. Lo que tiene características citocromo C es que tiene un grupo hemo. El citocromo C está en la cadena respiratoria y ese grupo hemo lleva una molécula de hierro, y esa molécula de hierro es lo que transfiere los electrones del complejo 3 al complejo 4 y la célula respira. Entonces dijimos, bueno, de aquí somos, ya encontramos el mecanismo. Seguramente este citocromo, porque tiene un hierro y un grupo hemo, es oxidado y eso desencadena la muerte celular. Eso fue la teoría original, la cual no fue cierta y ahorita vamos a ver por qué. Lo que sí fue cierto es que si nosotros ponemos el citocromo C en un espectroscopio, como cualquier otra proteína que lleva hierro, pues va a absorber a cerca de los 400 nanómetros. Y no fue la excepción para el citocromo C, absorbe en 405. Y cuando cultivamos a una bacteria, en este caso esta cepa de Streptococcus es una de las más agresivas con respecto a producción de peróxido, todo el citocromo C se va. Entonces se degrada el citocromo C, aparece otra especie aquí que además la pudimos ver, no traigo esa diapositiva, por el EPR, o sea, Electroparamagnetic Resonance, y esta especie que aparece aquí después de que se degrada el citocromo C es un radical. Y radical, como su nombre lo indica, pues es una especie o una molécula muy altamente reactiva y va a reaccionar con todo y eso lleva a la muerte de la célula probablemente, ¿no? Entonces es lo que pensamos en ese momento. La mutante no degrada el citocromo C, si le ponemos catalasa no degrada, así que todo estaba muy claro. El peróxido de hidrógeno produce la oxidación del citocromo y el citocromo debe llevar a la célula a la muerte. Como el citocromo C está en la mitocondria, entonces, y nosotros tenemos a un core facilities de mitocondria al lado de mi laboratorio, afortunadamente, entonces nos fuimos a preguntar si la oxidación del citocromo C inhibía la respiración celular. Era lógico, el citocromo C es parte de la cadena respiratoria y si nosotros lo oxidamos, lo bloqueamos, la respiración se va a caer y eso no es compatible con la vida, ¿no?, de la célula. Para eso usamos un modelo en rata, sacamos las mitocondrias del corazón de las ratas y lo metimos en un aparato bastante especializado que se llama un fluororespirómetro. En ese aparato, en pocas palabras, lo que hacemos es le ponemos una mitocondria y medimos el consumo de oxígeno. Recuerdan que respiración quiere decir que el oxígeno se consume y se produce ATP. Si no hay ninguna actividad, las mitocondrias tienen un consumo de oxígeno estable. Todo el tiempo estamos registrando. Si agregamos un substrato del ciclo de Krebs, y ya lo vamos a ver en un segundo, entonces la célula produce el NADH, que son los donadores de electrones. El electrón pasa a la cadena respiratoria y la célula respira. Cuando la célula respira, el oxígeno cae. Este es un sistema cerrado donde no hay más oxígeno de que el que existe ahí. Y si la célula respira, el oxígeno cae y eso se llama consumo de oxígeno, que es equivalente a producción de ATP. Entonces el experimento es muy sencillo. Le agarramos mitocondrias de células que estaban en unos minutos antes de que matáramos a los animales vivas, se los pusimos al fluororespirómetro, le agregamos los substratos, la célula respira y luego infectamos con Streptococcus y preguntamos, ¿la respiración continúa normal o se detiene? Les muestro estos componentes importantes. Por ejemplo, si agregamos piruvato y malato, y son dos cosas importantes que voy a decir aquí, es un modelo ex vivo, afuera del organismo, y se tiene que estimular con dos moléculas para que funcione. No hay manera de que solamente piruvato, o solamente malato, o solamente alguna de las otras vaya a estimular la cadena respiratoria. Entonces, si agregamos malato, que va a producir oxalacetato mediante esta enzima, malato de hidrogenasa, pero va a producir el donador de electrones, NADH, y agregamos piruvato, que va a convertirse en acetyl-CoA y va a producir NADH, estos dos NADH van a entrar a la cadena respiratoria o al complejo 1, van a adornar los electrones y la célula respira. Tan simple como eso. Si agregamos glutamato de hidrogenasa va a ser alfa-ketoglutarate, produce NADH
y agregamos malato y vamos a producir más NADH y va a entrar aquí y es lo mismo. La célula respira y se produce ATP. Ese es el complejo 1, porque el donador de electrón o la molécula oxidable es NADH. En el complejo 2, que es succinato a fumarato, pues nosotros agregamos succinato, se convierte en fumarato y eso transfiere los electrones a través del complejo 2 a la ubiquinona y la ubiquinona al complejo 3, citocromo 4, etc. Entonces, voy a apuntar que ya sea que estuviéramos estimulando el complejo 1 o el complejo 2, no es redundante, es de hecho eficiente. Si no hay NADH, va a haber FADH, pero ese es otro cuento. Y vamos a estimular a la cadena respiratoria en dos complejos diferentes. Lo importante es que el citocromo converge en las dos vías, 1 y 2. Quiere decir que si se oxida el citocromo o si nosotros degradamos el citocromo, no debería haber respiración ni ATP, ya sea que estimulemos el complejo 1 o que estimulemos el complejo 2. Creo que queda claro, ojalá. Y entonces el estudiante de doctorado hizo los experimentos y lo que encontró fue algo sumamente interesante. El complejo 1 fue inhibido, ya ni voy a hacerle más al cuento. Estos asteriscos quiere decir que la P es menor a 0.05 y deja contentos a todos estos statistic mafia. Y sin embargo, cuando le preguntamos si el complejo 2 estaba, aquí está Complex 2 Driven Respiration, estaba inhibido, necesitamos una cantidad impresionante de peróxido producido por estreptococos para que se inhibiera, contra 2.5 micromolar contra 25 micromolar, o 10 veces más. Así que esto no era compatible con lo que estábamos viendo. Nosotros esperábamos que fueran exactamente la misma inhibición, porque la inhibición se supone que se debería llevar a cabo en el citocromo C. Cuando todo esto estaba pasando, el estudiante tuvo su primer paper como primer autor, ya tenía 3 o 4 más, se graduó, se fue y nosotros continuamos tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando aquí, que nos llamaba bastante la atención. Entonces, vayámonos a la mitocondria y lo que nos pudimos ver es claramente que río abajo, o sea, upstream del complejo 1, el complejo 2, pues está el ciclo de Krebs. Entonces, si no se estaba, en pocas palabras, ¿no? Si no se estaba inhibiendo los dos complejos porque se oxidaba el citocromo y solo el complejo 1 estaba oxidado, y lo que viene, el complejo 1 toma las donadores de electrones del ciclo de Krebs, pues obviamente que el blanco estaba en el ciclo de Krebs o podría estar en el ciclo de Krebs. Así que les comento muy rápidamente, antes de que cualquier otra cosa pase, porque antes de que incluso nosotros hiciéramos más experimentos, decidimos preguntar si esa oxidación del citocromo que habíamos visto in vitro, como ya se los mostré claramente, y además hicimos muchos otros experimentos, además por tiempo no se los muestro, llevaba a la célula a apoptosis. Y les platico rápidamente lo que pasa en la apoptosis intrínseca. Es cualquier daño que ocasiona a la célula, por ejemplo, un daño de oxidative stress, como lo podría ser una infección por una bacteria intracelular, como el neumococos, y el peróxido que produce dentro de las células, el citocromo se libera de la mitocondria, se acompleja con es el factor activador de la apoptosis, y ese factor y el citocromo hacen un complejo conocido como el apoptosoma. El apoptosoma activa caspase 9 y caspase 9 activa las que se llaman las executor caspase 3 and 7. So van a matar a la célula, en pocas palabras. Son enzimas que van a hacer degradación a nivel celular y llevar a la célula a apoptosis. Entonces, todo este mecanismo se los conté para decirles que el próximo experimento que hicimos fue, vamos a ver si dentro de la infección con neumococos estas caspasas 3 y 7 se activan. Y esto fue lo que pasó. Entonces, lo que va a ver aquí es un video, espero que se pase, donde vamos a ver en verde una tensión de caspasas. Bueno,
En realidad es una tensión indirecta donde si se activa la caspasa, la molécula que está ahí se le va a pegar al núcleo y el núcleo se va a poner verdes, en pocas palabras, para hacerla muy sencillo. Este es un control positivo, es un inhibidor de histidine kinase, inhibes a todas las histidine kinases y la célula se va a apoptosis. Y esta es la infección por neumococos. Aquí vemos desde el tiempo 0 hasta las 7 horas de incubación. Y aquí empezamos a tomar un video en vivo. Las células estaban en un device que tenemos para hacer algo que se llama Time Lapse Microscopy. Así que voy a pasar el video, van a ver esto que está en vivo después de 15 minutos. Y aquí es muy similar, nada más que aquí empezamos a las 5 horas. Entonces, después de 1 hora de incubación, 1 hora y media, ya empezamos a ver incluso el arredondamiento celular, el citoesqueleto de las células empieza a cambiar por la apoptosis que está inducida por staurosporina. Ya empezamos a ver la tensión en el núcleo verde de la staurosporina y obviamente estos son los controles que teníamos células y estaban teñidas con DAPI. Y dentro de 3 y 4 horas, la mayor parte de estas células tratadas con staurosporinas son apoptóticas. Y si nos comparamos después de 8 horas, prácticamente hay 2 o 3 células en este campo, pero apoptosis después de 10 horas de infección no fue el mecanismo por lo cual estas bacterias llevan a la muerte a las células. En pocas palabras, el experimento anterior que inhibe la respiración es un experimento de 4 horas y aquí dentro de 6, como vemos en el video, todavía la célula no están apoptóticas. Entonces, confirmamos que no tenía nada que ver la apoptosis con la inhibición de la mitocondria. Eso es algo importante, porque pareciera que la inhibición de la respiración no sucedía por la oxidación del citocromo C, que es lo que lleva a la célula a la apoptosis. Y esta es una manera diferente de verlo en tercera dimensión. Podemos hacer cortes de las células en X, Y, Z. Las células tratadas con staurosporinas, vemos claramente la mayor parte de los núcleos están verdes, el arredondeamiento en la célula porque se está muriendo, ¿no? Etcétera. Y cuando vemos a las células infectadas con Streptococcus pneumoniae, hay muy pocas de ellas, si no es que nada, que están verdes. Incluso podemos ver a las bacterias adentro a las 10 horas de incubación, como en este caso, que hay bacterias justo adentro de las células. Los núcleos están como si nada estuviera pasando, lo cual nos llama mucho la atención, porque en realidad la infección neumocócica es bastante severa y ustedes lo vieron en el modelo animal, en algunas regiones del animal no hay absolutamente ninguna célula viva en esas regiones. Entonces no es apoptosis. Nos enfrentamos con qué está ocasionando esta inhibición de la respiración celular. Hicimos la mutante, obviamente no inhibe la respiración, la complementada la inhibe. Le sacamos los complejos a las mitocondrias y checamos la actividad enzimática y estaba completamente inhibida la actividad del complejo 1 contra la actividad del complejo 2. O sea, el complejo está inactivo en esas células en particular. Lo siguiente que hicimos, debido a que no tenía sentido en que el citocromo está oxidado, pero no hay inhibición de los dos complejos y solo uno, decidimos, en vez de agregar los substratos del ciclo de Krebs, directamente agregar la molécula donadora de electrones, que en este caso es el NADH o el NAT reducido, como se conoce. Entonces, así de fácil, las mitocondrias fueron incubadas con NAT reducido y además con Streptococcus pneumoniae. Y cuando hicimos esto, no hay poder alguno que inhiba la respiración celular. Interesante, ¿no? Entonces, todo parece indicar, este paper dice en preparación, pero en realidad ya lo enviamos, ya lo regresamos en Envio. Todo parece indicar que Streptococcus pneumoniae no le hace absolutamente nada al complejo que está dentro de la membrana interna de la mitocondria. Sin embargo, parece ser
que inhibe, bueno, va a ser inhibe enzimas en el ciclo de Krebs que están en la matriz mitocondrial. Y ahora les explico cómo descubrimos eso. Se los dije, necesitamos agregar 2 substratos para que la célula respire. Cuando agregamos piruvato y malato, aquí está el piruvato, produce NADH, porque se produce ácido CoA y entra al ciclo de Krebs, citrato y lo sigue. O si agregamos malato, se va a oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, y etcétera. Vamos a seguir la ruta. Produce NADH. Cuando hacemos esto y agregamos neumococos, no hay inhibición celular. Sin embargo, cuando agregamos glutamato y malato, se inhibió la respiración celular, lo cual claramente indicaba que lo que está inhibiendo el neumococos está en esta área del ciclo de Krebs y no en esta área. Repito, si agrego malato, la mitocondria, porque las mitocondrias acaban de salir del corazón de estos animales y están coloquialmente vivas, si yo le agrego malato, ellas van a hacer oxalacetato y producen NADH, y si le agrego piruvato van a hacer acetyl-CoA y producen NADH y respira la célula. Pero cuando agregamos glutamato, la célula no respira. Entonces está claro que es por este lado, y este es un control de succinato para el complejo número 2 y no pasaba absolutamente nada. Decidimos utilizar ácidos grasos, si saben perfectamente los que les gustan esas dietas keto, que si uno no come carbohidratos, bueno, la célula va a tomar los ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos de cadena larga, como el oleato y el octanato. Ellos entran a la beta-oxidación que se conoce, y en pocas palabras la beta-oxidación va a ser acetyl-CoA, y acetyl-CoA se va a meter al ciclo de Krebs para hacer citrato, etc. Cuando agregamos oleato y octanato, que entra justo aquí, entonces la respiración se inhibe, ¿no? Este es el control, la célula respira cuando le agregan los ácidos grasos, y cuando le agregas Streptococcus pneumoniae le da catacrán. Entonces, comprobado. Lo demás que hicimos fue para confirmar que algunas de estas enzimas estaban inhibidas, y no voy a pasar mucho más tiempo porque ya se está haciendo tarde. Aislamos a la glutamato deshidrogenasa y le preguntamos si había actividad. No hay actividad cuando están inoculadas con las cepas wild types que producen peróxido de hidrógeno, y si hay actividad cuando las mitocondrias fueron inoculadas con las cepas que no producen peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que se inhiben? Glutamato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estas 3 enzimas se inhiben en el ciclo de Krebs. Algo que nosotros pusimos de manera muy importante en este artículo, porque es la primera evidencia que un patógeno bacteriano inhibe alguna de las enzimas del ciclo de Krebs. Ustedes se preguntarán cómo hace eso. Bueno, pues se lo dije al principio, el Streptococcus pneumoniae no tiene ciclo de Krebs, así que ellos pueden jugar con el ciclo de Krebs a su antojo. Aquí tuve a un chico de sabático, bueno, ya no tan chico, profesor de la UAP, de hecho, tan famoso estos días la UAP, y medimos por HPLC citrato, y efectivamente en las cepas, en las células infectadas con la célula wild type hay muchísima acumulación de citrato, porque toda esta región está inhibida, ¿no? Esto estaba claro. Lo último que hicimos, en realidad no fue lo último, pero aparte de lo que les quiero mostrar como puntos finales, fue que hicimos RNA sequencing de 2 líneas celulares diferentes, una de cáncer y una de no cáncer o no cancerosa, ¿no? Las 2 son de bronquio, CALB3, BS2B, las infectamos MOC con la wild type y la mutante. Y esto es lo que sucede en pocas palabras cuando nosotros fuimos a ver los transcriptos que estaban upregulated and downregulated. No vamos a entrar en detalles. Lo que quiero mostrar es que hay cerca de 1000 genes diferentes que se disregulan, ¿no? Upregulated o downregulated cuando se infectan con la wild type. Cuando se infectan con la mutante hay cerca de 100. El 10% de los genes se reprograman, lo cual nos llamó muchísimo la atención. Cuando fuimos a ver específicamente los genes, tampoco voy a hacer mucho énfasis en eso, comprobamos que algunos de los genes del ciclo de Krebs, como el que está aquí, el IDH3A, que es el de la isocitrate
dehydrogenase está sobreregulado con la wild type y ninguno de los genes en la mitocondria se regulan o se sobreexpresan cuando se infectan con la mutante que no produce peróxido de hidrógeno. Y si usamos otro control, esta es una mutación en el otro gen que también produce peróxido de hidrógeno, pero la diferencia es que la mutación aquí disminuye el 80% del peróxido y la mutación aquí solamente disminuye el 20% del peróxido de la wild type. De tal manera que el peróxido en esta mutante es prácticamente el mismo que la wild type, y así lo veíamos en el RNA Sequencing Study. Algo que sí voy a mostrar es que la piruvato descarboxylase que produce la conversión de piruvato a acetilcoenzima, y que además algunos de los transportadores como este PDK2 que transporta el piruvato del citosol, que es donde se produce la glucólisis a la mitocondria, estaban disminuidos. Y ahorita le voy a enseñar por qué. No es una sorpresa de que todos muchos de los genes de la oxidative reaction del sistema de antioxidantes como la hemopexin, SOD, NF-κB1 estaban regulados o sobreregulados en la wild type y en el otro que produce peróxido, y no así en la mutante del peróxido de hidrógeno. Rápidamente, descubrimos algo muy interesante y ahorita les voy a platicar como último punto. Entonces, hemos estado viendo que la glucólisis en las bacterias y en las células produce esta molécula de piruvato, y el piruvato entra a la mitocondria por un transportador, y eso es lo que produce el ATP, en pocas palabras. Si no hay oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, y eso pasa en el cáncer. Y ese lactato se sale de la célula y se va a circulación, y es un marcador de cáncer. La célula cancerosa respira por aquí, o sea, en el citoplasma, y la célula no cancerosa respira en la mitocondria, en pocas palabras. O respira es un término mal, produce ATP. Medimos glucosa, en mock infection disminuye la cantidad de glucosa en el medio, pero la infección disminuye dramáticamente la concentración de glucosa. Tiene sentido hasta cierto punto porque hay bacterias creciendo en esos experimentos, pero no esperábamos una disminución de la glucosa tan dramática como la que encontramos. Cuando fuimos a ver los genes de la glucólisis, nos llevamos una sorpresa interesante, y una de ellas está aquí. Este gen, que es el Immediate Early Response Gene número 3, es el marcador de cáncer, el clásico. Usted hace un Google de este gen o se lo pone en ChatGPT y va a ver la cantidad de información que hay de este gen en todos los tipos de cáncer. Y el cáncer, como lo dije, lo que tiene por característica es que todo el ATP lo produce a través de la glucólisis, y eso se conoce como el efecto de Warburg. Fuimos a ver las genes de la glucólisis, y todos los genes, bueno, muchos, y están aquí en este pathway que no los vamos a ver a detalle, pero aquí tengo algunos ejemplos. Todos los que ven con una estrella roja están upregulated en el caso de la infección. Entonces, el clásico es que pensamos cuando hay un proceso infeccioso y que tenemos un modelo. La célula necesita ATP para quitarse encima las bacterias. Eso es lo clásico que pensamos, pero ahorita van a ver lo que nosotros descubrimos con todos estos. Este gen, que es el exokinase 2, o sea, el exoquinasa, el gen de la exoquinasa 2, estaba súper upregulated, y el fosfofructokinase, etcétera, estaban muy elevados. Solamente cuando está inoculada las células con la wild type y no con las mutantes. Cuando vimos en la producción de lactato, claramente observamos un incremento en el lactato, ¿right?, que era compatible, aumento en la glucólisis, disminuye la glucosa y aumenta el lactato. ¿Por qué aumentaba el lactato? Y esto fue lo que nos trajo al Warburg-like phenotype. El citrato aumenta porque la mitocondria se inhibe, y todo lo que está sucediendo dentro de la célula, porque las bacterias están adentro, es producción de lactato, tanto por la célula como por las bacterias, y ahorita vamos a ver por qué. En esta diapositiva, que creo que es la última,
vemos estas etapas de la infección, y creo que esta es 8 o 10 horas de infección. Cada uno de estos puntos azules pequeñitos que vemos dentro de las células son bacterias. Ahora imagínense todas esas bacterias adentro de su pulmón tratando de sobrevivir porque necesitan nutrientes. Ellos no están viviendo en un tubo de ensayo, están adentro de la célula tratando de captar. Medimos acetato. Obviamente la célula epitelial, la célula cariota no produce acetato, la que produce acetato son las bacterias y está perfectamente correlacionado. La cantidad de acetato que veíamos en estos cultivos de células era impresionante con la wild type. Y aquí está la reacción. Recuerden, el piruvato se convierte a silofosfate y después a acetato para que la célula metabolice o produzca ATP. Más claro que el agua no estaba, ¿no? Entonces las células demás, las bacterias están adentro de la célula, viviendo de ellas, tomando sus nutrientes y metabolizando. Lo cual nos lleva a la diapositiva final. Lo que nosotros proponemos con todos estos datos que les he mostrado en pocas palabras es que la bacteria que es intracelular, la vimos en el modelo animal, tiene que estar adentro de la célula, no hacen nada afuera. Requieren nutrientes, ellas no tienen mitocondria, nada les interesa dentro de la mitocondria, porque no la tienen, ¿no? O sea, no tienen cadena respiratoria, bueno, propiamente dicho, no tienen cadena respiratoria ni ciclo de Krebs, lo que necesitan es piruvato. Entonces, no solamente inhiben a la mitocondria para que no se consuma este piruvato, le cierran el paso al piruvato dentro de la mitocondria. Aumentan la glucólisis de las células porque necesitan el piruvato. De otra manera, el piruvato no va a venir de ningún otro lado más que de la glucólisis. Y justo estas proteínas es lo que ellas utilizan para nutrirse, y dentro de ese metabolismo producen elevados niveles de acetato y de lactato, que también lo vimos. Necesitan, probablemente haya quitado esa diapositiva, pero necesita que la célula esté viva. Entonces, cuando hicimos el Gene Expression Story de los apoptosis y anti-apoptosis, vimos que había una lucha entre una sobreregulación de ambas señales apoptóticas y antiapoptóticas. Y todo esto, bueno, fue lo que encontramos a nivel de HPLC, ¿no? Baja glucosa, aumenta el piruvato, aumenta el acetato y aumenta el lactato. Y con eso creo que ya los voy a dejar hasta aquí. Todo esto lo hacemos en un grupo de investigación que además son personas bastante creativas, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. He sido muy afortunado de tener a varios profesores de México en sabático, estudiantes de doctorado y sobre todo postdoc de diversas partes del mundo, incluyendo a Dr. Takeshita, que es nuestro postdoc de Japón. Y con eso lo voy a parar aquí. Si tienen alguna duda, por favor, estoy a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Es un trabajo impresionante el que ha realizado. Además, muy importante, ¿no? Porque esto nos lleva poco a poco a dilucidar, pues justo estos mecanismos de patogénesis que nos permiten, pues, controlar esta enfermedad en la medida de lo posible, ¿no? Justo platicaba con mi amiga que son impresionantes las inmunofluorescencias, que algún día esperamos obtener algunas así, porque están impresionantes, la verdad. Sí, bueno, ayer yo aprendí a hacer confocal microscopy en el CINVESTAF, de hecho. Así que sí. Tiene todas las herramientas en el CINVESTAF para hacerlo. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han llegado aquí al chat. Usted nos comentaba al principio que Streptococcus pneumoniae no es raro encontrarlo en niños. Entonces, es sugerente, por ejemplo, que puede estar formando parte de la microbiota y que en algún proceso de disbiosis o un desequilibrio de esta, pues pueda entonces volverse mala, por así decirlo, y generar todos estos procesos de neumonía y demás. Sí, es un tema bastante actual, ¿no? La disbiosis. Primero, sí, Pneumococcus es parte de la flora normal de las vías aéreas superiores. Lo van a encontrar en 9 de cada 10 niños.
en Latinoamérica, hemos ido a África, en muchos lugares los encontramos en casi todos los niños y no tienen ningún valor clínico en ese punto, si el niño es sano. En realidad, no sabemos cómo es o por qué el neumococos en algún momento decide bajar a los pulmones y causar enfermedad. Hay varias hipótesis. Dentro de algunas más importantes, más que la disbiosis o disbiosis, está la densidad de la bacteria. De alguna manera, la bacteria crece a una densidad específica donde ya la inmunidad innata no puede controlarlas y se produce la enfermedad. Y algunos de estos casos, por ejemplo, es muy común cuando uno tiene una enfermedad viral, ¿no? Si se acuerdan de la pandemia de 1918, bueno, por lo menos de haber leído, ¿no? La mortalidad fue impresionante, ¿no? El 25% de todo el mundo se murió en esa pandemia. Bueno, pues la mortalidad no fue por el virus, fue por la enfermedad bacteriana secundaria que se llama. Entonces, es muy común que en un proceso viral se disminuyan las defensas de los pulmones y entonces la bacteria que tenemos en el sistema respiratorio superior baja, se establece, coloniza y enferma a las personas. Así que todavía no recuerdo haber escuchado ni yo mismo haber pensado que hay una disbiosis en el sistema respiratorio alto que pueda provocar que el neumococos descontroladamente crezca y baje los pulmones. No lo recuerdo. Es más común, por ejemplo, ¿no? en los lugares donde hay mucho hacinamiento. Los lugares de mayor riesgo es donde el hacinamiento es bastante alto. Esto quiere decir, es como cualquier otra área anatómica donde el hacinamiento es bastante bajo, las bacterias proliferan porque no hay higiene y esa proliferación lleva a un riesgo alto de que esa densidad bacteriana ya pueda contrarrestar tu sistema inmune innato y provocar una enfermedad. Claro, sí, ¿no? Es súper interesante los mecanismos que pues tiene el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y sobre todo esto tan interesante de la cápsula, yo particularmente no desconozco mucho sobre Streptococcus, pero que justo pues las vacunas están dirigidas hacia eso, ¿no? De hecho, aquí en México está actualmente la campaña de vacunación contra neumococo. Entonces, pues también un llamado pues para que las personas adultas, ¿no? La importancia, ¿no, Doc? Sí, no, vacúnense, vacunen a los niños menores de 1 año, es 2+1, o sea, los 3 meses, 6 meses y el refuerzo al año. Y todas las personas de 65 años y mayores en México se tienen que vacunar contra el neumococos, a menos que quieran tener problemas graves de neumonías, ¿no? Entonces la recomendación en México, en lugares, aquí en Estados Unidos es a partir de los 50 años. Ha cambiado. Pero bueno, sí, se acortó. Y justo también porque, por ejemplo, en el caso de México, pues hay una alta cifra de personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, ¿no? Ante la presencia de alguna enfermedad. Entonces, usted también nos habló un poquito sobre el peróxido de hidrógeno, que me parece un mecanismo sumamente interesante. ¿Nos podría explicar un poquito cómo es que el peróxido de hidrógeno, el neumococo logra sobrevivir ante esto? Ok, más o menos lo comentaba. Incluso los estudios originales del peróxido, y les voy a platicar brevemente, porque hemos acumulado casi 4 o 5 millones de dólares de un estudio clave que hicimos hace casi 10 años ahorita con un estudiante que vino de Pakistán, de hecho. Nosotros agarramos Streptococcus pneumoniae y le pusimos Staphylococcus aureus y Streptococcus mataba a Staphylococcus. Eso es lo que pasaba. El experimento fue diferente. Queríamos ver intercambio genético, pero lo único que veíamos es que Pneumococcus mataba a Staphylococcus. Y cuando fuimos a ver la genética de estas bacterias, lo que descubrimos es que una de las diferencias principales era que Staphylococcus tiene una cadena respiratoria y el ciclo de Krebs, y el Streptococcus no. Si recuerdan,
y a mí me hablo mucho con los químicos, es que esa prueba de citrato, y lo vimos en el ciclo de Krebs, que le agrega citrato y si la bacteria crece es porque tiene un ciclo de Krebs, en Pneumococos es citrato negativo porque no lo tiene. Bueno, en pocas palabras, la idea en ese momento, y lo hemos comprobado a través de los años, es que Pneumococos no le importa mucho el producir esa cantidad impresionante de peróxido de hidrógeno porque no tiene los blancos que lo va a inactivar y que sean letales. Que sí lo tiene Staphylococcus aureus, que hace 10 años lo descubrimos. Y nos movimos a la célula eucariótica porque es más importante que mate a las personas a que mate a Staphylococcus aureus. Bueno, ese fue nuestro argumento en ese momento. Entonces nos movimos a la célula eucariótica a estudiar la cadena respiratoria porque para nosotros era más importante detener la enfermedad neumocócica en vez de estar estudiando estafilococcus. Entonces, la respuesta, después de todo esto lo que dije, la respuesta a tu pregunta es: Pneumococos no tiene esos blancos que hace letal como el estafilococcus o como la célula eucariota dentro del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Gracias, Doc. Justo esto es importante, ¿no? Porque hay muchas bacterias que dan positivas a estas pruebas, ¿no? Entonces, sí, la producción de estas, pues también está ampliamente distribuida a diferentes bacterias. Sí, sí. Yo me pregunto, Doc, por ejemplo, nos hablaba sobre la presencia, cómo influye Streptococcus en esta reducción, oxidación de la hemoglobina. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen alguna hemoglobinopatía, sí, o que tengan cualquier proceso de alteraciones en hemoglobina, ya sea pues, anemia o algún proceso de eritrocitosis y que haya ausencia de hierro, ¿estas personas les va más mal o cómo les va a estas personas? Ok, dos connotaciones aquí. La primera es cualquier persona con inmunodeficiencias tiene mayor riesgo de enfermedad neumocócica, ¿no? Entonces, la vacuna neumocócica está recomendada para cualquier persona con inmunodeficiencia de Estados Unidos, no importando la edad. ¿Por qué? Es la cuarta, neumonía es la cuarta y quinta causa más importante de muerte en general, ¿no? Después de enfermedad cardíaca, que es la número 1, el cáncer, que es la número 2, y luego la enfermedad obstructiva crónica, el que sigue son las neumonías. Entonces, ahí está indicada. Ahora, con respecto a las hemoglobinopatías, justo eso nos dio a nosotros la pauta para pensar en que el peróxido pudiera ser importante, y ahora te diré por qué. Hay una muy importante que se conoce como el sickle cell disease, ¿no? La enfermedad de las células falciformes, si no estoy equivocado, cuando veamos la hematología en la universidad. Esa enfermedad es muy común aquí en Estados Unidos, sickle cell disease. Y lo que pasa con la célula, con el eritrocito, es que el sistema de antioxidantes is gone, no está. Y al no estar, todas estas reactive oxygen species oxidan a la hemoglobina y ya no hay oxígeno. En pocas palabras, le quitan el oxígeno y se forma la hemoglobinopatía. Bueno, para no hacerla más larga, hay 10 millones de menos de peróxido de hidrógeno en esas hemoglobinopatías con respecto a Streptococcus pneumoniae o a lo que él produce. La correlación, la respuesta a tu pregunta es todas las que tienen una inmunodeficiencia tienen un alto grado de riesgo para enfermedad neumocócica, pero no tiene nada que ver con que se produzca o no debido a la hemoglobinopatía, sino la ausencia de hierro que trae menos, ¿cómo se llama? Trae menos de ese cofactor a las células del sistema inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sucede en realidad con el sistema inmune y los metabolitos que necesiten. Y el segundo parte fue solo un ejemplo de cuando se nos alumbró, ¿no? Dijimos, wow, si hay muchas enfermedades en donde el problema es que el peróxido de hidrógeno aumenta porque el sistema de antioxidantes de la célula disminuye,
Y ese peróxido de hidrógeno es 10,000 veces más pequeño que lo que produce Streptococcus pneumoniae, pues esto tiene que ser muy importante. Claro, sí, es súper interesante. Y, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno en estas altas concentraciones podría ser como incluso beneficioso o tener un efecto protector, por ejemplo, en algunos casos de coinfección con otras bacterias o virus. Originalmente eso se pensaba, todo esto sucedió hace ya 25 años, lo voy a decir, ¿no? Cuando llegó la vacuna neumocócica, lo que se empezó a ver fue que aumentaba Staphylococcus aureus en la nasofaringe. Y entonces lo primero que se pensó fue que, ok, nos estamos quitando de encima a una bacteria importante, pero estamos dejándole un nicho a la otra que también puede ser, ¿no? Y va a causar muchos más problemas a lo mejor, porque Staphylococcus aureus causa septicemia, causa pulmonía, causa muchísimas otras enfermedades. El neumococcus es específicamente, bueno, no específicamente, pero lo más importante es la neumonía. Y se hicieron estudios, y los estudios arrojaron una correlación entre el peróxido de hidrógeno que produce la bacteria y lo que está y la sensibilidad. Y además yo te lo comenté hace un momento, ¿no? Que fue de las cosas que nos llevó a nosotros a pensar en el peróxido de hidrógeno. ¿Me puedes repetir el segundo componente de la pregunta o del punto que queríamos hacer? Sí, que sí podría jugar justo la presencia de peróxido de hidrógeno, un efecto protector o algo así. Protector no creo que sea. Lo que nosotros hemos, a través de los años, hemos llegado a una conclusión, es que lo vimos, no lo mostré, no hice más grande las vías de la glucólisis, pero lo que sucede es que en la vía de la glucólisis se producen los carbohidratos de la cápsula. La cápsula son polisacárido capsular y esos carbohidratos se producen a través de la glucólisis. Bueno, hay una correlación directa entre la producción de peróxido y la cápsula. Eso está claro. Cuando el neumococo se está colonizando, no la necesita. En las vías aéreas superiores no hay ataque del sistema inmune y no hay cápsula. Entonces, en realidad hay muy poco peróxido. Y eso es lo que iba yo a tratar de conectar. Que incluso los estudios epidemiológicos y nuestros mismos estudios in vitro que dicen que mata Staphylococcus aureus, no estamos completamente seguros si en vivo eso es importante y relevante porque en la nasofaringe no hay mucha cápsula, lo cual quiere decir directamente que no hay mucha producción de peróxido, porque viene de la misma vía. No sé si eso tiene claro. Ellos viven ahí quiescentes como muchas otras bacterias, donde metabolizan rápidamente es en las vías aéreas inferiores por el ataque del sistema inmune. Ya, wow, qué interesante. Es una bacteria súper interesante de estudiar, ¿no? Sí, no Y es. ahondando un poquito sobre la resistencia antimicrobiana, este peróxido de hidrógeno podría ser un factor de estrés para favorecer la presencia de resistencia antimicrobiana. La respuesta es sí para otras bacterias. Cuando son en los lugares, en infecciones crónicas, se ha descrito claramente que hay un fenómeno que se conoce como tolerancia. Y la tolerancia es, la bacteria no tiene ningún mecanismo, pero si le pones el antibiótico, sobrevive. Si la sacas del organismo y le buscas el mecanismo de resistencia, vamos a hacer el más sencillo, que es eritromicina, ¿no? Un macrólido, que sabemos que hay un gen que es el más importante. Y si buscamos ese gen en células, en bacterias que son resistentes, crónicas, ¿no? Y Staphylococcus aureus es uno de los más comunes, no está ahí. Y buscamos otras mutaciones y no están. A eso se llama tolerancia y esa tolerancia, parte del mecanismo, se ha vinculado a la producción de especies reactivas de oxígeno, so reactive oxygen species,
tales como el peróxido de hidrógeno. En neumococos es diferente porque la infección es aguda. Entonces, la tolerancia no ha sido descrito y si se describe probablemente va a tener muy poco valor y te voy a decir por qué. Y lo dije al principio, si al animal o a la persona tiene este grado de severidad de infección, ningún antibiótico la va a salvar. Es severa. Ellos son muy agresivos, se pasan a la sangre y una vez que están en la sangre va a aparecer en todos lados, hígado, riñón, en todos lados va a aparecer, ¿va? No hay manera de salvar a una persona, por eso tenemos muy poco tiempo de acción y hay muy poco para que ese peróxido pueda contribuir en algo a la resistencia a antibiótico. Si ponemos al neumococcus in vitro como un antibiótico, son experimentos que ni siquiera hemos publicado. Si le agregamos un antibiótico a la que tiene peróxido y a la que no tiene resiste un poco más, o sea, el MIC es más alto. ¿Por qué? Porque el peróxido reacciona con los anticuerpos y los antibióticos y los inactiva. Pero eso es muy difícil que pase, que sea muy importante en vivo, en realidad. Así que no lo hemos dejado ahí, porque todas las bacterias que salen de un individuo y que se le hacen pruebas del MIC, todas producen peróxido. Las mutantes que tenemos son hechas por nosotros en el laboratorio in vitro y no existen prácticamente. Así que por eso ni siquiera la hemos movido por ese lado. Pero sí hay cierta actividad. Claro, Doc. Y pensando un poquito en eso, ¿podría entonces el peróxido ser como un blanco terapéutico? Pensando en la enfermedad neumocócica, sí, de hecho el peróxido es un oxidante y los oxidantes se tratan con antioxidantes. Entonces sí, de hecho, más que antes de que lleguemos a ese punto tenemos que estar claros, tenemos que tener muy claros cuál es el mecanismo de acción. Porque lo dije hace un rato, lo quitas el peróxido de hidrógeno y la cápsula se disminuye. Entonces, sí, tenemos que tener antes que lleguemos a ese tipo de pruebas, a ese tipo de ensayos clínicos con antioxidantes, de que es la actividad directa del peróxido el que está causando alguno de los estragos. Pero esa es la idea. Claro. La justificación de los estudios es un oxidante que se trata como un antioxidante. Claro, Doc, claro. Y por ejemplo, ¿qué retos actuales representa pues para la ciencia existentes frente a Streptococcus pneumoniae? Hablando en este caso, pues ante la emergencia, ¿no? Que la enfermedad evoluciona bastante rápido, ante la presencia de vacunas, ante la resistencia a antibióticos. Sí. Bueno, la plasticidad genética es lo más importante ahorita de esta bacteria. So, lo que sucede con esta bacteria es que una vez que ellos sienten algún tipo de presión, como la vacuna, obviamente los anticuerpos cuando están en el cuerpo, rápidamente hacen mutaciones y cambian. Entonces, por eso tenemos tantos serotipos. No lo dije, pero hay más de 100 serotipos. La vacuna hace blanco en México, tienen la vacuna número 13. En Estados Unidos tenemos la 20 y existe la 25 en pruebas clínicas. Entonces, es la plasticidad genética, por un lado, el que lleva a esa heterogeneidad que se llama o se dice, porque hay mutaciones muy sencillas que llevan a que hagan serotipos nuevos y que la vacuna no les sirva para nada. Esa es una. Y la siguiente es que existen unos mecanismos muy eficientes de transferencia de material genético que ellos adquieren para ser resistentes a antibióticos de primera línea. Macrólidos es el más importante. En México depende mucho de las guías que hay en la sociedad de infectólogos. ¿Qué tan importante va a ser eso? Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la guía es de que un paciente ambulatorio que tiene neumonía neumocócica se va a su casa con un macrólido, pero el 30-40% de las cepas son resistentes, lo cual quiere decir que el 30-40% del individuo que se va a su casa con un macrólido va a regresar grave al hospital porque el antibiótico no le funcionó. Y te lo dije y lo he repetido varias veces. Una vez que el individuo está grave, las probabilidades de muerte son muy altas. Entonces, resistencia a macrólidos
es una de las más importantes actualmente y quise hacer énfasis en macrólidos porque lo es, aunque en lugares como en Latinoamérica donde hay una variedad o lo prescriben una variedad de antibióticos es diferente o podría ser diferente. Y la plasticidad genética que existe, ¿no? La manera en que cambie sus antígenos capsulares para evadir a las vacunas. Claro, sí, no, pues es un tema bastante interesante, Doc, y justo bastante importante para la audiencia porque el público es bastante heterogéneo. Entonces, yo quisiera que nos dejara un mensaje final donde también se destaque la importancia de la vacunación, ¿no? Porque sabemos que si bien estamos hablando de estreptococos, en México actualmente hay aumento de casos de sarampión. Entonces, también hacer un llamado a esto. Y pues, Doc, hemos casi llegado a la parte final y justo quisiera que nos dejara un mensajito final para toda la audiencia. Sí, bueno, antes que nada, gracias por darme el espacio. Yo estoy encantado de participar con ustedes. Lo dije al principio, soy mexicano. La ciencia es universal. Donde hagamos la ciencia va, o lo que tratamos de hacer es beneficiar a todo lo más que se pueda. Con respecto a la vacunación, bueno, la vacunación es una maravilla de la salud global, de la salud pública. Ha salvado muchísimas vidas a través de la historia, ¿no? De lo que yo estoy más enterado es de la enfermedad neumocócica que bajó de lo que existía de 5 millones de muertes al año a solamente medio millón de muertes en niños. Es una caída estrepitosa de la mortalidad. O sea, en pocas palabras, la vacunación es muy importante para todos esos escépticos de las vacunas. Les recomiendo que indaguen un poco más acerca de ellos. Ha sido una maravilla, como lo dije, de la salud pública y ha salvado millones de vidas a través de la historia de lo que existe en los últimos 100 años de vacunación en la historia de las enfermedades infecciosas. Y bueno, pues te felicito por tener este foro de ciencia. Necesitamos más científicos en México, en Latinoamérica, en el mundo, con esta crisis que hay. Nos están atacando estas bacterias por todos lados, resistencia a antibióticos, bacterias emergentes, nuevas cepas. Necesitamos gente que nos ayude, como vos y como todo tu auditorio, a hacer nuevas investigaciones y a contrarrestar eso, que al final de cuentas incide en la sociedad. Así que bueno, muchas gracias también por todo lo que tú haces y todo tu equipo de trabajo en aras de bienestar. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer poder escucharle, conocerle vía remoto también. Y bueno, pues ya vamos a hacer los mensajes finales. Un agradecimiento también de parte de todo el equipo. Y bueno, pues invitarlos e invitarlas a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Recordarles que si ustedes se perdieron la charla del día de hoy, pues pueden conectarse a nuestro perfil de Facebook, YouTube o escucharlo en formato podcast. Asimismo, pues recordarles que nos vemos la próxima semana para hablar también de uno de los parásitos bien interesantes y que podemos tenerlo y sin saber, ¿no? Y que justo es Giardia y Giardiasis, una historia sin fin a cargo del doctor Raúl Argüello del Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAP, el próximo viernes 3 de octubre a las 5 de la tarde. Además, si ustedes quieren participar con nosotras, lo que tienen que hacer nada más es mandarnos un correíto, nos ponemos de acuerdo y agendamos una fecha. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y recuerden que juntas y juntos creamos revoluciones. Muchísimas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Ya, pásala bien. Gracias a usted. Gracias.